Teniendo claros estos conceptos, analizaremos los procesos de cambio de fase. Como ya es conocido, una sustancia pura es una sustancia que tiene una composición química fija en cualquier parte de su composición. En el diagrama temperatura-volumen para el proceso de calentamiento del agua a presión constante, observamos que el punto número 1 representa el estado 1 y en estas condiciones el agua que existe en fase líquida se denomina líquido comprimido o líquido subenfriado, lo cual significa que no está a punto de evaporarse. A medida que aumenta la temperatura, el agua líquida se expande un poco y por consiguiente aumenta su volumen específico. El agua es aún un líquido comprimido en este estado, puesto que no ha comenzado a evaporarse. Conforme se transfiera más calor, la temperatura aumentará hasta alcanzar el estado 2, donde el agua se encuentra a punto de evaporarse. A este estado se le llama líquido saturado. Casi a la mitad de la línea de evaporación, el cilindro contiene cantidades de líquido y vapor. Se sabe las cantidades exactas gracias a la calidad. Una sustancia que se encuentra en este estado se le conoce como mezcla líquido-vapor. Se seguirá aumentando la temperatura hasta llegar al punto 4, que está a punto de condensarse. A este se le llama vapor saturado. Una vez completado el proceso de cambio de fase, termina y se alcanza a una región de una sola fase, vapor. Un vapor que no está a punto de condensarse, es decir, no es vapor saturado, se le denomina vapor sobrecalentado. Durante un proceso de cambio de fase, resulta obvio que la presión y la temperatura son propiedades dependientes y que hay una relación definida entre ellas. Una gráfica de temperatura de saturación en función de presión de saturación, como la ilustrada para el agua, se llama curva de saturación de líquido-vapor. Observamos que la temperatura de saturación se incrementa al igual que la presión de saturación y que en consecuencia una sustancia a mayores presiones hervirá a temperaturas más altas. Observando el gráfico temperatura-volumen, notamos que al aumentar la temperatura, que es directamente proporcional con la presión, tendremos como consecuencia que el volumen específico del líquido saturado será más grande y el del vapor saturado más pequeño que los valores correspondientes bajo la presión de una atmósfera. Es decir, la línea horizontal que conecta los estados de líquido y vapor saturado será más corta. Para el caso del agua, a medida que aumenta la presión, esta línea de saturación se acorta y se convierte en un punto cuando la presión alcanza cierto valor. Este punto se llama punto crítico y se define como el punto en el que los estados de líquido saturado y de vapor saturado son idénticos. Además, los estados de líquido comprimido y mezcla saturada que se presentan en la figura pueden conectarse mediante una línea llamada línea de líquido saturado y los de mezcla saturada con los estados de vapor saturado mediante la línea de vapor saturado. Estas dos líneas se unen en el punto crítico, formando un punto máximo.